Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos mis hermanos. Dios me los bendiga mucho. Wow, hoy estamos a 8 de diciembre y deseo felicitar a todas las madres en este lindo día de este lindo país que nos escuchan siempre, a nuestras hermanas de la iglesia. Un abrazo grande. Señoras guerreras, hermanas guerreras que con la ayuda de Dios han luchado para criar a sus hijos. Y también quiero clamar por esas madres que oran por sus hijos diariamente, para que encuentren el camino del Señor. Muy importante esas oraciones. Recuerdo mucho a mi madre que siempre oraba por mí. Gloria a Dios por esas madres. Hoy estoy muy ilusionado, la verdad, por compartir con ustedes este tema. Un tema que a simple vista pareciera que tiene una respuesta simple, pero no es así. Queridos hermanos, ¿por qué ustedes creen que muchas personas les das la opción de inclinarse por lo bueno y al final se inclinan por lo malo? Lo feo, lo desagradable, lo que hace daño. Es como ilógico a veces pensar que eso sucede, ¿cierto? Bueno, queridos hermanos y hermanas, es algo que está pasando desde el comienzo de la humanidad. Desde la caída, desde el pecado original. Pero aquí es donde entra el podcast del día de hoy, queridos hermanos. La razón por la que elegimos siempre lo malo, lo que no nos hace bien, es por nuestra naturaleza, hermanos. Eso claro está. Pero quiero abarcar este podcast en vísperas de Navidad porque, como todos sabemos, el significado de la Navidad tiene una relevancia que trasciende cualquier cosa, hermanos. Se trata de nuestra salvación, nuestro destino, lo que nos marcará eternamente. Por eso, hermanos, me gustaría abordar este tema, la necesidad de ser salvos. Ese es el título de hoy, con 3 preguntas muy puntuales, o 3 aristas, vamos a decirlo de esta manera. La primera sería, ¿por qué rechazamos la salvación? La segunda sería, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y por último, me gustaría compartir con ustedes qué es el plan de salvación o el camino de salvación. Si bien estas preguntas tienen relación entre sí, pues deben tener relación entre sí, porque es una obra perfecta e incomparable, de la mano del Dios verdadero y principalmente para su gloria. Fantástico, ¿no? Hasta que me cautiva la majestad de esta obra perfecta, hermanos. Bueno, damos inicio a la primera arista o la primera pregunta: ¿por qué rechazamos la salvación? En este punto voy a iniciar refiriéndome a algo que se conoce como la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios, hermanos. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, vamos a elegir naturalmente hacer lo nuestro. O sea, nunca vamos a elegir a Dios, a no ser, que eso lo vemos más adelante, la prueba de la naturaleza de pecado abunda en todos lados. Como un dato curioso, nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. Más bien hacemos todo lo posible para enseñarle a decir la verdad y poner a los demás en primer lugar, ¿cierto? La conducta pecaminosa viene de manera natural. Quiere decir que nuestra naturaleza en sí rechaza la salvación y acepta el pecado como algo bueno. Entre comillas, algo bueno. Usualmente jamás el pecado va a ser desagradable, al contrario, ataca la debilidad del ser humano, esa naturaleza, y le da lo que superficialmente es bueno. Charles Spurgeon dijo: a medida que la sal da sabor hasta la última gota en el Atlántico, también el pecado lo hace afectando a todos los átomos de nuestra naturaleza. Están tristemente allí, eso está allí lastimosamente, tan abundantemente allí que si no se puede detectar, usted está engañado. No podemos engañarnos de esa naturaleza y al contrario debemos estar alerta con eso. La Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa, no solo en la teoría o en la práctica, sino por la naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. La Biblia habla de la carne del pecado en Romanos 8:3
Es nuestra naturaleza terrenal que produce la lista de pecados en Colosenses 3:5 y Romanos 6:6 habla del cuerpo gobernado por el pecado. La existencia de la carne y hueso que llevamos en esta tierra es moldeada por nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. Ya vamos viendo la razón por la cual en realidad nosotros rechazamos a ese Salvador, ¿no? Muy importante eso. Entonces, la naturaleza del pecado es universal en la humanidad. Existe una doctrina de nuestros hermanos reformados llamada la depravación total, y es bíblica. Todos nosotros hemos descarriado en el momento. Isaías 5:3-6. Pablo reconoce también eso, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Pablo en su naturaleza pecaminosa era un esclavo a la ley del pecado. Romanos 7:25 también nos menciona eso. Salomón coincide con esto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El apóstol Juan quizás lo pone sin rodeos, va directo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8, les recomiendo que se los lean. ¿De dónde vino la naturaleza del pecado? La Biblia dice que Dios creó el hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa. Y creó Dios al hombre a su imagen y Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis nos habla de eso. Sin embargo, Génesis 3 registra la desobediencia de Adán y Eva, o sea que todo fue a raíz de una desobediencia. Por esa sola acción el pecado entró en la naturaleza de ellos e inmediatamente fueron afectados con una clase de vergüenza e incapacidad y se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tuvieron hijos, la imagen y semejanza de Adán fue traspasada a su descendencia y la naturaleza de pecado pronto se manifestó en la genealogía y bueno, lo demás ya lo sabemos hasta nuestros tiempos. De generación en generación la naturaleza del pecado se pasó a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 nos habla algo de eso. Este versículo también presenta la verdad inquietante que la naturaleza del pecado conduce inexorablemente a la muerte. O sea, estamos destinados a morir si aceptamos al pecado como parte nuestro. Lo que nos lleva al siguiente punto, queridos hermanos. Aquí en el siguiente punto hablaremos de por qué necesitamos a un Salvador. Y de veras que lo necesitamos, hermanos, porque solo no podemos vencer al pecado. Y la verdad que nuestra naturaleza siempre lo va a rechazar. Pero Cristo obra en nosotros y su Espíritu Santo también. En primer lugar debemos entender que la palabra nosotros en esta pregunta es técnicamente inclusiva. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Es decir, cuando decimos nosotros necesitamos un Salvador, queremos decir que toda persona que haya vivido necesita un Salvador. Estamos hablando de la humanidad, hermanos. Además debemos tener en cuenta que el término Salvador tiene un uso bastante amplio en la Biblia. Cualquiera que realice un acto de rescate o liberación podría ser considerado un Salvador, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los jueces Otoniel y Ahod, jueces 3, 9, 15, el propio Dios y no solo a Jesús específicamente también se le llama Salvador. Pero en esta ocasión nos referimos a Cristo, puntualmente a Cristo. La razón por la que necesitamos un Salvador tiene sus raíces en la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. ¿Sí? En primer lugar, la Biblia dice que Dios tiene un plan y que los seres humanos son esenciales en ese plan. Segundo, Dios es santo y no puede soportar el pecado, mis queridos hermanos. Tercero, todos los seres humanos han pecado y todo el mundo tiene una naturaleza esencialmente pecaminosa, como lo mencionamos hace un momento, ¿cierto? Por eso les comenté que todo tiene una linda relación. El problema para nosotros es que vivir con Dios requiere una perfección sin pecado y ninguno de nosotros es perfecto. Así que Dios no puede cumplir sus objetivos sin arreglar primero a la humanidad. Por eso necesitamos un Salvador. Y las Escrituras lo identifican con Jesucristo. Necesitamos al Salvador Jesús porque necesitamos ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Hebreos lo dice 12:14. Jesús no nos convierte simplemente en mejores personas. No, estamos hablando más allá de la moralidad. Tampoco mejora nuestra piedad o aumenta nuestra santidad. En realidad
no tenemos nada. Por lo contrario, nos hace criaturas completamente nuevas. Gloria a Dios. El plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad, sí. Necesitamos un Salvador porque Dios planea que le demos gloria, así mismo es, y que disfrutemos de su comunión para siempre. Salmo 27:4. Él desea que obviamente nosotros nos conformemos a la imagen de su Hijo. Seamos como su Hijo. Romanos 8:29. El hecho que nosotros como seres volitivos hayamos caído en el pecado y la rebelión significa que necesitamos un Salvador. O el plan de Dios para nosotros no se puede realizar en su amor, siempre se va a realizar. En realidad, Él es soberano. En resumen, Dios tiene un plan, es perfecto y Él no cambiará de opinión para llevarlo a cabo. Sin embargo, su plan involucra a los humanos y somos pecadores hasta la médula, lo más profundo. Somos pecadores, hermanos. Puesto que Dios es santo, no puede tolerar la presencia del pecado y a menos que de alguna manera nos limpie. Pues continuamos en nuestro siguiente y último punto. Queridos hermanos, para finalizar este lindo tema, linda compartir con ustedes, vamos al punto de qué es el plan de salvación o camino de salvación. Hermanos, esta respuesta es sencilla y simple, pero es muy difícil de aceptar por nuestra naturaleza. Por eso, hermanos, si usted ahora mismo sabe que tiene una naturaleza que le hace daño y le afectará para el resto de su vida eterna, está tiempo de venir a los pies de Cristo. Usted tiene mucho más que ganar de lo que puede perder. Al final estará tomando una decisión que lo ayudará a usted, a su familia y a sus seres queridos, porque el Señor obra en las familias. Pero ¿tiene usted un deseo de algo más en la vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Usted siente que hay algo profundo en su interior que parece nunca estar satisfecho? ¿Está usted confundido? ¿Nunca puede encontrar un sendero o propósito en la vida? Parece como que alguien ha apagado las luces y usted no puede encontrar el interruptor. ¿Alguna vez ha sentido como que le han cerrado la puerta? Ha intentado abrir muchas puertas, pero todas las encuentra cerradas. Está buscando una entrada a una vida plena, hermano. Otras personas siempre lo defraudan. Sus relaciones han sido superficiales y vacías. Parece como que todos están tratando de sacar provecho de usted. ¿Se ha preguntado qué sucede después de la vida, hermanos? ¿Está cansado de vivir su vida por las cosas que solamente corrompen y corroen, querido amigo? ¿Alguna vez duda de que la vida tenga algún significado, mi estimado? ¿Quiere usted vivir después de que muera? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida? Jesús contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La razón por la que parece estar perdido en la oscuridad, hermano, la razón por la que no puede encontrar significado en la vida, querido amigo, es que usted está separado de Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Él. El vacío que siente en su corazón es por la ausencia de Dios en su vida. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para eso. A causa de nuestro pecado estamos separados de esa relación. Aún peor, nuestro pecado puede hacer que quedemos separados de Dios por toda la eternidad, en esta vida y en la que viene. ¿Cómo se puede resolver este problema? Hermano, amigo, oyente, Jesús es el camino. Jesús por nosotros fue hecho pecado. Jesús murió en su lugar, tomando el castigo que merecíamos. 3 días después, Jesús resucitó, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué lo hizo? Dios mismo contestó esa pregunta. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:3. Jesús murió a fin de que nosotros pudiéramos vivir. Si ponemos nuestra fe en Jesús, confiando en su muerte como Él pagó por nuestros pecados, entonces todos nuestros pecados son perdonados y lavados, querido amigo. Y así nuestra hambre espiritual será satisfecha, las luces se encenderán, tendremos acceso a una vida plena, conoceremos a nuestro mejor amigo y buen pastor,
sabremos que tendremos vida después de morir. Ese es el plan, hermanos. Una vida resucitada con Jesús en el cielo por la eternidad. Hermano, amigo, oyente, si usted ha hecho una decisión por Cristo, por lo que ha leído aquí, por lo que ha escuchado aquí, por lo que ha tocado su corazón, si es así, por favor, escríbanos sus comentarios, comparta con nosotros, contáctenos a través de nuestra página web www.ibbsa.org o puede escribirnos a 6712-8580. Dios me lo bendiga.